Hola, ¿qué tal amigos interesados por aprender? Hoy les traigo un nuevo video acerca de cómo calcular y hacer un transformador. Miren la intro y ya nos vemos. Para la elaboración del transformador, primero vamos a hacer los cálculos matemáticos de este. Entonces, debemos tener en cuenta qué voltaje queremos que nos dé nuestro transformador, qué intensidad y qué potencia. Yo quiero que mi transformador me entregue en el devanado secundario un voltaje de 40 voltios. La intensidad y la potencia no las pongo. ¿Por qué? Porque la verdad no tengo sino dos calibres de alambre en mi propiedad en estos momentos, que sería, voy a utilizar para el devanado primario un calibre 27 y para el devanado secundario un calibre 20. Entonces no pongo estos datos porque eso implicaría que al calcular el tamaño, el calibre del alambre a utilizar para obtener dichos datos, me daría un calibre que actualmente no tengo. Y como este es un ejercicio que hago para enseñarles cómo elaborar un transformador con todos sus aspectos, cálculos matemáticos y su parte física, entonces pues no interesa. Bueno, lo otro que vamos a hacer primeramente es hallar la sección del núcleo. ¿Qué es la sección del núcleo? La sección del núcleo es, como pueden observar en la imagen, la parte central del núcleo. Que esta se halla, la sección se halla multiplicando la base por la altura. Es como hallar el área. Entonces mi base es de 3,3 centímetros por la altura, que es 3,6 centímetros, va a ser la altura. Eso me da 11,88 centímetros cuadrados, sería la sección del núcleo que yo voy a utilizar. La potencia. Con esta fórmula vamos a hallar la potencia total que me puede entregar el núcleo. ¿Por qué es importante saber la potencia total que me puede entregar el núcleo? Yo apliqué la fórmula, que es potencia igual sección al cuadrado sobre raíz de 2. Eso me da una potencia de 99,79 watts. Es la potencia máxima que me va a entregar el núcleo de mi transformador. Ahora, ¿por qué es importante obtener este dato? Porque en el caso tal que yo quisiera que mi transformador me entregue una potencia, o digamos una potencia de 200 watts, no me serviría este núcleo, porque este núcleo solo me va a entregar 99,79 watts. Tendría que utilizar un núcleo más grande. Bueno, después de ya tener esta información, vamos a hallar el número de espiras que debemos, el número de vueltas que debemos de dar en el devanado primario y secundario. Para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es N igual a voltaje. En el caso del devanado primario, el voltaje sería el que llega a sus hogares o su lugar de trabajo. En mi caso son 120 voltios, o puede ser 220, en mi caso, como les decía, son 120. Sobre frecuencia, que la frecuencia para 120 son 60 Hz y para la de 220 serían 50 Hz. Por S, que S es la sección del núcleo, como ya la había hallado, en mi caso son 11,88 centímetros cuadrados. Por B, B es la inducción magnética del núcleo, que puede ser de 8000 a 14000 Gauss. ¿En qué varía eso? Eso va en la calidad del núcleo. Generalmente esa información la da el fabricante. Y tenemos al final dos constantes. La primera, que es 4,44, que ese es el factor de forma de una onda sinusoidal en corriente alterna, por 10 a la menos 8, que es una constante que se utiliza para que todos los términos estén en el sistema MKS. Bueno, vamos a aplicar la fórmula aquí para el devanado primario. Se reemplaza la fórmula, voltaje, como les decía, en mi caso son 120 voltios, frecuencia 60 Hz, por la sección
del núcleo, que es 11,88 centímetros cuadrados, por B, por B en este caso va de 8.000 a 14.000 Gauss. Yo puse 10.000 Gauss porque no tengo la información del núcleo, entonces puse un número intermedio por los dos constantes que ya les había mencionado. Eso me da que para mi devanado primario tengo que dar 379 vueltas. Para el devanado secundario es lo mismo, lo único que va a variar es el voltaje, que ya se colocaría el voltaje que queremos que nuestro transformador nos entregue, que en mi caso son 40 voltios. Se reemplaza la fórmula y eso me da 126 vueltas de alambre de cobre. Bueno, ahora vamos a pasar para calcular el calibre del alambre magneto a utilizar en cada uno de los devanados. Para eso debemos tener en cuenta esta tablita, que es para saber la densidad máxima en amperios sobre milímetros cuadrados según la potencia que nos entregue el transformador. Y también debemos tener en cuenta esta fórmula, que es sección igual a intensidad sobre densidad. Bueno, pasemos para el devanado primario. Como yo les mencioné que tengo dos calibres de alambre que voy a utilizar. Para el devanado primario voy a utilizar el número 27. Como voy a utilizar el número 27, y como yo les dije que al principio que no sé ni la potencia ni la intensidad que el transformador me va a entregar, porque no tengo otros calibres de alambre para utilizar. Entonces voy a hallar la potencia del transformador, la potencia que me va a entregar con este calibre de alambre que voy a utilizar, con el número 27. Entonces para eso tengo la información que la intensidad que me entrega, el amperaje que me entrega o que soporta el calibre de alambre número 27 según la tabla. Calibre 27 es 0,4 amperios. Entonces tengo el amperaje y también tengo el voltaje, que son 120 voltios, que es lo que llega a mi casa. Entonces vamos allá a la potencia. Entonces potencia es igual a voltaje por intensidad, reemplazamos, eso me da una potencia de 48 watts. Eso es lo que me va a entregar mi transformador. Para el secundario voy a utilizar un calibre de alambre número 20. Entonces voy a utilizar esta fórmula, pero como la sección yo ya la tengo, el dato de la sección del alambre que voy a utilizar, que es el calibre 20, ya tengo ese dato. La intensidad no la tengo, y la densidad también tengo esa información, porque como mi transformador me va a entregar una potencia de 48 watts, miro la tablita y hasta 50 watts la densidad es 4 amperios sobre milímetros al cuadrado. Entonces tengo esos dos datos, me falta la intensidad, el amperaje que me va a entregar el transformador utilizando el calibre de alambre para el primario número 27 y para el secundario número 20. Entonces despejo para ahí, me quedaría intensidad es igual a sección sobre densidad. Eso me da un amperaje de 3,24 amperios. Eso sería el amperaje que me va a entregar mi transformador. O sea, no podría conectarle, no podría exigirlo que me diera un amperaje más que 3,24, porque no me funcionaría bien. Bueno, en el caso en que ustedes, digamos, quieran obtener, vuelvo al principio, no como en mi caso, sino que ustedes quisieran obtener, digamos, los mismos 40 voltios, pero quisieran una intensidad de, digamos, de 5 amperios y una potencia, digamos, de 200 watts, que quiera que su transformador les entregue eso. Entonces utilizaríamos la fórmula de esta forma, o sea, como viene, que sería sección igual a intensidad por
sobre densidad. Entonces reemplazaríamos 5 amperios, que es lo que quiero que mi transformador me entregue, sobre C3 sería la densidad. Digamos que nosotros queremos que nuestro transformador nos entregue una potencia de 200 o de 100 o entre 100 y 200 gas, entonces la densidad máxima sería 3. Entonces reemplazamos en la fórmula 5 amperios que queremos que nuestro transformador nos entregue sobre la densidad. Eso nos daría una sección de 1,25 milímetros. Entonces, teniendo la sección, iríamos a la tabla qué alambre cumple con ese requisito, 1,25, y no hay ninguno. Entonces escogemos el más aproximado, que sería en este caso 1,29 milímetros. Entonces nos entrega un amperaje de 5,2. Nosotros queremos que nos entregue 5, entonces nos serviría, este sería el cable, el alambre magneto calibre número 16. Así se hallaría el calibre del alambre cuando nosotros queremos que el transformador nos dé ciertos números a nuestra preferencia. Eso es todo. A continuación pasaré a la parte práctica. Yo ya tengo elaborado el embobinado primario, que es con el alambre calibre número 20, y aquí ya tengo, como pueden observar, ya tengo las 379 vueltas del embobinado primario. Ahora voy a hacer el embobinado secundario. Para esto deben de utilizar, yo estoy utilizando cinta esta de papel desmascarar. Lo adecuado es utilizar papel encerado, pues yo como no tengo, pues voy a utilizar de esta cinta, pero lo adecuado por seguridad y porque quede un transformador de mejor calidad, debe ser con papel encerado. Me falta un pedacito. Bueno, como pudieron ver en los datos que calculamos, el embobinado secundario debe llevar 126 vueltas de alambre magneto calibre número 20. Yo la voy a hacer con número 20. Empecemos. Esto va a ser algo demorado, así que hay que tener paciencia. Vamos a empezar a nuestras 126 vueltas. Voy a contar cuando llegue a este punto. Voy a contar la primera vuelta en este punto donde sale la punta de nuestro cable. Completamos la primera vuelta. Hay que tratar de que quede lo más pegado posible, organizado. Aquí, como pueden ver, ya terminé, ya llevo 39 vueltas, ya terminé la primera, digamos, la primera hilada, la primera parte. Ahora le voy a colocar otro poco de cinta y me voy a devolver dando vueltas.
ya terminé de embobinar el secundario, el devanado secundario. Aquí en la parte superior dejé estas espiras algo separadas, pues porque me faltaban 7 vueltas para terminar. Entonces para terminar la puntica acá en este sitio, junto a la otra, junto a la de inicio, entonces me tocó dejarlo así. Esto fue un tap central que le estoy haciendo. Ya después les mostraré cuando le haga las mediciones. Lo puse para que me dé 12 voltios. Y aquí tenemos las puntas, la entrada y la salida del devanado primario. Lo voy a acabar de mejorar y vamos a ver las mediciones. Para acabar de armar nuestro transformador necesitamos pues organizar la parte del núcleo, para lo cual vamos a utilizar estas láminas. Unas vienen en formas de la letra E y la otra en forma de I. Van a ir en el centro de nuestro transformador, unos para un lado y las otras para el otro. Tenemos que tener cuidado de no machucar, de no estropear los cables de las bobinas del primario y del secundario. Uno por un lado y el otro por el otro. Ya terminé de colocar las letras E, las láminas con forma de E. Ahora con las otras laminitas, con las que tienen la forma de la I, vamos a colocarlas intermedio por ambos lados, por esos intermedios, para que nuestro núcleo quede más macizo, más firme. Aquí ya tengo el transformador terminado con su núcleo completo. Tenemos estas dos alambres, la entrada y la salida del devanado primario. Estas dos son la entrada y la salida del devanado secundario, y como les había dicho, le hice un tag central. ¿Cómo calculé este tag central? Mi idea era tener un tag que me diera 12 voltios por un lado, ¿no? ¿Cómo lo calculé? Como el devanado secundario tiene 126 vueltas, 126 espiras, y necesitaba saber cuántas vueltas tenía que darle al devanado secundario para obtener 12 voltios. Entonces escogí 126 vueltas, las dividí en 40 voltios, que es lo que nos va a dar el transformador, y nos da que por cada 3.15 vueltas obtenemos un voltio. O sea, cada 3.15 vueltas y obtenemos un voltio. Entonces cogí esos 3.15, que son las vueltas, por 12 voltios, que es lo que necesito saber cuántas vueltas necesito dar para obtener esos 12 voltios. Nos dio 37.8 vueltas. Entonces en el devanado secundario, cuando llegué a las 37.8 vueltas, saqué este alambre, esta punta, y continué dando las otras vueltas restantes, las otras espiras restantes, para completar el transformador. Entonces, para las pruebas tenemos que el transformador en sus dos puntas, el devanado secundario, nos tiene que dar 40 voltios
en una punta en el TAS central, y una de estas puntas nos va a dar 12 voltios y en la otra nos va a dar 28 voltios. ¿Con qué objetivo le hice un TAS central a este transformador? Pensando en un próximo video les voy a traer cómo hacer una fuente variable para sus proyectos. Uno a veces necesita una fuente variable para algunos proyectos y adquirirla en el mercado sale algo costoso. Entonces por eso les traje este proyecto, cómo hacer un transformador, y en un próximo video les voy a enseñar cómo hacer la fuente variable. Bueno, vamos a tomarle las medidas a nuestro transformador. Voy a conectarle el multímetro. Primero vamos a medir que nos dé los 40 voltios. Algo que se me olvidaba, probablemente el transformador me vaya a hacer un zumbido fuerte, así que le pido disculpas, ya que me faltaron láminas para completar el núcleo, para que el núcleo quedara bien firme. Entonces cuando lo conecte probablemente me va a hacer un zumbido. Aparte de eso, que los transformadores necesitan un barniz que hace que el núcleo, precisamente que el núcleo quede más macizo y evitar este zumbido. Pues lamentablemente yo no tengo el barniz, entonces lo voy a hacer las pruebas así, pero en el caso de cuando ustedes hagan su transformador, les recomiendo usar el barniz y tener las suficientes láminas para que el núcleo quede bien ajustado. Ahora sí vamos a hacerle la prueba a nuestro transformador. Para esto vamos a usar estos caimanes. Aquí tenemos nuestra red de la casa, la red eléctrica, 110 voltios. Hay que tener cuidado, no se nos van a juntar los cablecitos. Bueno, vamos a conectar los 110 voltios al devanado primario de nuestro transformador, que son las dos puntas del cable más delgado. Como pueden observar, nos da 43.3 voltios, y como pueden escuchar, aquí tenemos el zumbido que les mencionaba por la falta de barniz y de que queden por falta de que nuestro núcleo quede más firme. Pero como pueden observar, tenemos nuestros 43.2 voltios. El objetivo era tener 40. Yo le echo la culpa probablemente a que cuando le estaba dando las vueltas, haciendo las bobinas, me pasé en el número de las bobinas, en el número de vueltas. Bueno, ahora vamos a medir el TAS central con una de nuestras puntas, a ver cuál es la que nos da 12 voltios, a ver si nos da los 12 voltios o nos da menos o más voltaje. Vamos a conectar nuestra TAS central. Tenemos 12.2 voltios. Nos pasamos por 2. No es mucho, pero de nuevo les repito, fue culpa mía, ya que me sobrepasé, creía yo que me sobrepasé en el número de espiras del devanado secundario. Bueno, vamos a medir la otra punta con el TAS central, que nos debe dar 28 voltios. A ver si nos da los 28. Aquí tenemos 30.5 voltios. Nos pasamos por 2 voltios, 2.5.
Esto es todo, amigos, espero que le den like al video, les haya gustado, no olviden suscribirse. Para el próximo video, como les mencionaba, les voy a traer cómo hacer una fuente variable para sus proyectos de electrónica. Muchas gracias, hasta la próxima.